Bueno, la Escuela de Chicago fue un estilo arquitectónico surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Chicago. Fue pionero a la introducción de nuevos materiales de construcción y también técnicas para las edificaciones comerciales. Esta escuela surge en un contexto donde la ciudad era próspera, también su nivel demográfico era alto, por tanto se suponía que la urbanización estaba en su máximo esplendor. Sin embargo, en 1871 la ciudad de Chicago sufre el conocido Gran Incendio, que esta la deja en su gran mayoría destruida, lo que supondrá el tener que levantarla de nuevo. Esta necesidad a crear nuevos edificios dará pie al surgimiento de la denominada Escuela de Chicago. Bueno, todo esto pasa en lo que fue Estados Unidos y en Europa, ya que este nuevo continente donde las referencias históricas tenían menos peso e importancia. Europa siempre tiende a mirar lo que fue en el pasado y eso se refleja en lo que son sus corrientes artísticas. Para empezar, lo que fue hablar de la Escuela de Chicago, es muy importante también mencionar a sus miembros más destacados. Entre ellos tenemos a William LeBaron, que se le considera como el padre de la Escuela de Chicago. Una de sus edificaciones más importantes, tenemos el Insurance Building en 1884, siendo considerado como uno de los edificios, el primer edificio que se utilizó un esqueleto de hierro. Tenemos también a Henry Richardson, quien fue el autor del Marshall Field Store, que era un arquitecto estadounidense que tuvo un gran impacto en lo que son ciudades como Boston, Pittsburgh, también tenemos a Chicago, entre otras. Aplicó también lo que fue la tendencia ecléctica. Tenemos a uno de los más reconocidos de lo que fue la Escuela de Chicago, que tenemos a Louis Sullivan. Uno de sus aportes más importantes fue el diseño de diferentes tipos de rascacielos. Tenemos también a Burhangen Roth. Burhangen era más práctico, emprendedor, con gran capacidad de las relaciones, a diferencia de Ruth, que era más artístico, con un talento más cultivador. Juntos ellos crearon diferentes edificios. Tenemos el Brooklyn Building, tenemos también el Reliance Building, entre otros. Buenas, en esta oportunidad estaré hablando acerca de los cambios que ocurrieron en la arquitectura gracias a la creación de la Escuela de Chicago. Entre los cambios que podemos destacar que se notaron en los edificios pertenecientes a la Escuela de Chicago, encontramos varios elementos que se repiten y que podemos considerar como características generales de esta escuela. Entre ellos podemos destacar como las siguientes: se utilizaron estructuras metálicas, esqueletos o armazón de hierro que permiten que se realicen los edificios a una gran altura. Esto literal fue una de las mayores características de la Escuela de Chicago. El arquitecto William LeBaron, que fue el padre creador de la escuela, fue quien estableció el aumento de la altura en los edificios sin tener miedo a que el grosor excesivo a los pilares de los pisos bajos pudiera ser un conflicto. También utilizó vidrieras continuas en los edificios que diseñaba. Otra de las características de esa escuela es la introducción de nuevos materiales y de técnicas
para la construcción de grandes edificios, entre ellos los primeros rascacielos. Podemos destacar como nuevos materiales el hierro, el acero y el hormigón. El uso del pilar de hormigón se utilizó como un soporte o cimiento. Este pilar fue la solución para el desafío de construir en un suelo arenoso y fangoso, que era muy característico de la ciudad de Chicago. También se utilizan ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada. Esto se debió gracias a la eliminación de los muros de carga en los edificios. Esta característica permite que haya una mayor ventilación e iluminación en los edificios que se construían. También se desarrolló el ascensor, el teléfono, el correo, entre otras cosas que permiten el funcionamiento de hoteles, de almacenes, de oficinas de cualquier tamaño vertical. En el exterior se suprimen los elementos decorativos que fueron muy habituales en la arquitectura artística a finales del siglo XIX, donde se rechaza también en este estilo el historicismo. Se apuesta por superficies lisas, acristaladas, en donde predominan las líneas verticales y horizontales. También en el exterior se utilizan atractivas fachadas de mampostería y también con revestimientos. También, para destacar, se eliminan los muros de carga, que generalmente solamente eran de piedra. Estos eran muy gruesos y en su lugar predominan la utilización de estructuras de hierro recubiertas. Para destacar, el edificio más importante de esta escuela y el primero en construirse y diseñarse es el Home Utility Building, que es una obra del arquitecto LeBaron Janet, el creador de la escuela. Este edificio es el primero en diseñarse, es el edificio más alto con una estructura metal a prueba de fuego, y la mayor parte de esta edificación fue diseñada y construida con hierro fundido y hierro forjado. Muchas gracias. Louis Henry Sullivan, considerado el primer arquitecto moderno de América, nació el 3 de septiembre de 1856 en Boston. Cursó sus estudios de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y entre 1874 y 1876 vivió en París, donde asistió a la École des Beaux-Arts. Trabajó para el ingeniero Frédéric Baugmann, ocupándose de los problemas estructurales relativos a las grandes obras. Sullivan también fue un prestigioso teórico que expresó sus ideas en conferencias y escritos como el ya clásico Autobiografía de una idea, en 1924. Su famosa afirmación, la fórmula sigue la función, se convirtió en leitmotiv para muchos de sus colegas, aunque él nunca lo aplicó de forma literal, sino tan solo en el sentido de que la idea de un proyecto podía partir simplemente de sus consideraciones funcionales. A su regreso de Europa, se estableció en Chicago. De nuevo en Chicago, fundó allí la firma Adler y Sullivan. Adler era un ingeniero alemán que se ocupaba de la parte estructural, mientras Sullivan lo hacía del diseño. A Louis Sullivan se le considera figura fundamental de la Escuela de Arquitectura de Chicago, que se gestó tras ser destruida la ciudad tras el gran incendio en 1871, y supondría un capítulo esencial en la historia de la arquitectura dentro y fuera de Estados Unidos. En el último cuadro del siglo XIX, numerosos arquitectos emigraron a Chicago, atraídos por las nuevas condiciones de trabajo que éste ofrecía, por la posibilidad de realizar numerosos y innovadores edificios y distintos. Este exponente destacado de la Escuela de Chicago se ocupó de problemas estructurales relativos a las grandes obras como puentes y viaductos. Con la Escuela de Chicago, Louis Sullivan posteriormente comenzó a desarrollar una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. Creó formas originales, siendo capaz de conseguir una unidad estética en los edificios de altura,
En sus diseños combinaba paredes de albañilería con detalles de terracota, realizaba formas geométricas y defendía que el ornamento, cuando fuera usado, debería ser sacado de la naturaleza, rechazando referencias clásicas. Dentro de sus grandes obras podemos destacar algunas como el Auditorio de Chicago, construido entre 1887 y 1889. Su primera gran obra fue el auditorio. Cuando se construyó, Sullivan solo tenía 30 años. Este fue el edificio más alto de Chicago. Tras varios devaneos con lo ornamental, Sullivan se dejó influir por los almacenes de Marshall de Richardson en lo formal. Los 3 primeros pisos son de granito gris y almohadillado rústico, y los superiores de piedra caliza. Se trata de un edificio rectangular, sobrio y con una torre prensada para albergar la maquinaria del edificio y el propio estudio de Adler y Sullivan, que allí se mantuvo por 2 décadas. Destacan sus proporciones, los detalles decorativos del interior y su estructura de hierro, aunque disponga de generosos muros para reforzar la torre. Podemos considerar el primer edificio multiuso de gran tamaño de Estados Unidos. Contenía un hotel, oficinas, teatro y ópera. Hoy lo ocupa una universidad. Se trata de un edificio, no obstante, simple y funcional, representativo de la sociedad de Chicago, entonces e iniciador de lo que sería después la arquitectura orgánica. En el Auditorio de Chicago, Sullivan analiza y refina las grandes arcadas de Richardson. Después afronta con la decisión del tema de los grandes rascacielos como protagonista de las ciudades financieras. El edificio se convierte en un organismo unitario, en una figura urbana, y no rompe la continuidad del espacio en el que está incluido. Los espacios interiores también son espacios de la ciudad. El ir y venir de las gentes por la calle continúa en los amplios halls de los buildings, en el incesante subir y bajar de los ascensores, en los pasillos y en las oficinas. Ahora le voy a hablar sobre Frank Lloyd Wright, el cual fue un arquitecto, diseñador de interiores, educador y escritor estadounidense, el cual había diseñado miles de obras, la mitad fueron construidas, y que su arquitectura estaba muy relacionada con lo que era la armonía entre la humanidad y el entorno. Esto estaba muy relacionado con lo que es la arquitectura orgánica. Wright creó un concepto relacionado con los espacios interiores que fue muy controversial en esa época, porque muchos arquitectos tenían que los espacios interiores debían ser cerrados y aislados de los demás. Y Wright lo que hizo fue que creó que los espacios fueran abiertos y relacionados con los demás, creando una gran transparencia visual, una abundancia de luz y una sensación de amplitud, también creando la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Él dejó un legado. Aquí se puede ver en la imagen lo que es la Casa de la Cascada, una de sus obras más icónicas, el cual ganó un premio conocido como una de las obras más bellas en la arquitectura moderna, y que fue muy controversial con otros arquitectos, por cual el concepto de lo que era la Casa de la Cascada no estaban de acuerdo para los demás que estaban como muy establecidos con la arquitectura de esa época. Y otra de sus obras muy icónicas, como se puede ver ahí, es el Museo de Guggenheim de Nueva York. También otra obra muy controversial que fue inaugurada 6 meses después de su muerte.